Listo. Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy nos venimos a presentar la doctora Mónica Correa y mi persona, Sonia Ríos, dentro del marco del entregable para introducción a las tecnologías de la información y la comunicación. Este entregable tiene por nombre las tecnologías digitales como herramientas en la sociedad de la información. Un análisis crítico sobre la comunicación mediada, las hipermediaciones y la educación. El presente trabajo está presentado al doctor Héctor Jesús Ponce Castillo. El propósito de este análisis es desarrollar un análisis sobre el papel de las tecnologías referentes. Esos cuatro referentes son Manuel Castells, Scolari, Van Dyck y Petit Anquerini. ¿Para qué vamos a citar a estos autores? Para enfatizar la incidencia estructural en la comunicación, en la construcción de significados, en la interacción intercultural y en la educación. Porque la comunicación digital no es solamente un cambio técnico, sino una reconfiguración social y cultural. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer una breve descripción del desarrollo de la comunicación mediada desde una perspectiva histórica. ¿Qué es lo que evidenciamos aquí? Lo evidenciamos mediante un esquema en el que se da cuenta cómo esa comunicación mediada ha tenido una transformación progresiva desde las formas primarias de interacción oral, ¿sí? Hasta ya unas configuraciones más complejas que se basan más que todo en lo que son las redes digitales. ¿Qué nos interesa aquí en el esquema? Cómo cada innovación tecnológica ha implicado pues no solo cambios en los soportes de comunicación, sino pues también en las formas de pensar, de aprender, de construir conocimiento y de interactuar, ¿sí? Entonces, como podemos observar, la primera etapa va más que todo desde lo que era la oralidad, ¿sí? Que pues que se caracterizaba porque era algo que no quedaba con un registro como tal hasta todo lo que tiene que ver con esa alfabetización contemporánea que tenemos hoy en la era digital. Entonces nos vamos dando cuenta cómo cada vez más este tipo de comunicación ha sido más interactiva, se ha descentralizado y ha implicado enfoques más colaborativos, ¿sí? Entonces vemos cómo desde la etapa oral, en la que se basaba más que todo con el lenguaje oral, los gestos, la comunicación era más que todo inmediata y el aprendizaje se basaba más que todo en la memoria y en la transmisión. Luego, con el paso del tiempo, ya cuando apareció la escritura, más que todo se hacía en alfabetos, en papiros, entonces ya se dio como el primer avance hacia la fijación de ese conocimiento y ya el saber se podía comenzar a organizar. La imprenta que ya que fue lo que nos permitió que se hiciera una difusión ya más masiva de lo que son los textos y por lo tanto ya se podría hablar de una alfabetización y de una expansión educativa con esto. Posterior a la imprenta ya vino como todo lo que tenía que ver con la revolución industrial y entonces esto ya pudo generar una comunicación a distancia y hubo una ampliación, digamos, de todo lo que tenía que ver con los contextos educativos. Entonces aquí ya lo que fue también la radio, la televisión, empezaron a introducir toda esta parte audiovisual con el modelo de comunicación que antes era unidireccional. Posteriormente ya podemos hablar de lo que es la era digital pues, con el surgimiento de todo lo que tuvo que ver con el Internet. Entonces acá ya pasamos de hablar a consumidores, empezamos a hablar de prosumidores, porque el Internet y las redes permitieron que el estudiante fuera el productor, pero a la vez también el consumidor de la información. Esto nos da unos desafíos dentro de esta sociedad que decimos que es una sociedad hipermediada. ¿Sí? Hay una autocomunicación de masas, es decir, que no solamente los individuos generan y difunden, sino también difunden contenidos a una escala global. ¿Sí? Como decía la compañera, la alfabetización digital es una competencia que actualmente es necesaria y que va más allá de lo técnico para enfrentar la desinformación
información y la sobrecarga de la misma información. Mm, tenemos algunos referentes teóricos como AMAR, como la Universidad de donde nos habla de cómo volvemos a los consumidores y a los productores prosumidores, y que ahora hay una comunicación colaborativa debido a las redes. Entonces ya estamos en una evolución de las sociedades, de las redes sociales sociodigitales. ¿Mm? La primera pregunta nos decía, ¿cómo se define la comunicación en el contexto actual de las redes sociales y las hipermediaciones? Listo. Entonces, aquí podemos ver, tal como lo ligábamos con el esquema que estábamos ahorita analizando, que la comunicación en esta era contemporánea ya se define como un proceso más dinámico y más multimodal, ¿sí? En el cual pues ya podemos hablar de que hay una interacción de múltiples lenguajes, de plataformas y de múltiples actores. Desde todo lo que tiene que ver con el enfoque de las hipermediaciones, todo esto de la comunicación se configura como una red de interacciones entre el emisor y el receptor, pero es una red más compleja. Entonces, ya desde esta perspectiva, todo lo que tiene que ver con la interactividad, con la participación, constituyen esos elementos centrales, pero también emergen algunos desafíos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la sobrecarga informativa, lo que se conoce como infoxicación. De pronto, en algunos casos se da desinformación estructural. La gobernanza algorítmico es cuando los algoritmos que inciden activamente en la distribución de todo el contenido. Listo. ¿Qué es la comunicación socializada? Entonces, es una construcción colectiva, ¿sí? Donde se permite la construcción de significados dentro de una construcción social, ¿sí? Y esto nos permite que en esta era los individuos generen, seleccionen y difundan sus propios contenidos a nivel global, sin necesidad de que haya un medio tradicional que intermedie dentro de esa comunicación. ¿Mm? ¿Cuáles serían los condicionantes críticos? Entonces, una brecha digital estructural, como decía la compañera, y una diferencia radical entre las competencias tecnológicas y de apropiación. ¿Mm? Eh, Dentro de esas competencias tenemos también el proceso de construcción de significados simbólicos por medio de la comunicación, como decía anteriormente. Como es un proceso social, ¿sí? Entonces se tienen que hacer como por etapas, como por capas, ¿sí? Donde esa construcción de significados en los entornos actuales digitales es un proceso social, dinámico e interpretativo. No hay una recepción pasiva, todos somos prosumidores, porque todos los mensajes se reinterpretan dentro de las vivencias y los marcos culturales, entendida la cultura y la experiencia como el contexto en el que se enmarca la posible interpretación que se dé sobre algún contenido. Bien. ¿Cuáles son esos procesos de interacción de tipo intercultural? Entonces, aquí tenemos que partir del hecho de que las redes sociodigitales han facilitado esa interacción intercultural, promoviendo ese intercambio entre diversas comunidades. ¿Sí? Un intercambio que se da en estas 5 fases que tenemos aquí. Primero partimos del reconocimiento de esa identidad cultural, la interpretación de los códigos culturales, el intercambio de la riqueza cultural como tal. Aquí ya vendría la construcción de los 9 saberes y lo que es ya la sinergia cultural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de esta interacción digital intercultural presenta unas oportunidades y presenta unos riesgos. Entonces, estas oportunidades tienen que ver con esa facilidad del intercambio global de los saberes,
También tiene que ver con que es necesario adquirir o generar esas competencias interculturales para interpretar esos códigos ajenos y comunicarnos eficazmente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el respeto, con la comunicación asertiva y demás. Y también genera unos riesgos, que es cuando no estamos mediados por estas competencias, como de pronto los conflictos y la polarización que se pueden presentar, algunos malentendidos semánticos y alguna exclusión epistémica. Por eso es que surge como tal esa necesidad de esa formación comunicativa integral que trascienda todo lo que es de modo instrumental. Bueno, ¿cómo se define la alfabetización digital en los nuevos modelos de interacción digital? Entonces, lo sustentamos en el marco de Digicom 3.0, donde nos hablan de tres pilares. La dimensión técnica, la dimensión crítica y la dimensión ética, donde la dimensión técnica nos muestra más el dominio instrumental y de seguridad y la resolución de problemas, mientras que la dimensión crítica nos enfrenta a la desinformación, a la manipulación mediática y a comprender cómo los algoritmos nos permean la vida diaria. ¿Sí? La dimensión ética es la creación de contenido responsable, el respeto a la propiedad intelectual y la ciudadanía digital activa. Esos tres pilares nos van a definir la alfabetización digital como el acceso, la evaluación, la producción y cómo se gestiona esta información, porque es algo más allá de lo técnico, es un contenido que se debe hacer con responsabilidad, teniendo en cuenta la cultura de cada individuo. Bien. Entonces, ¿cuáles son y cómo justificamos nuestras posturas a favor y en contra con respecto a los nuevos soportes de comunicación digital en el proceso de comunicación? Entonces, tenemos que mirar que a favor, gracias a esto, se ha posibilitado una democratización del acceso al conocimiento. ¿Sí? También se ha posibilitado una participación más activa y horizontal de los usuarios y el fortalecimiento de los procesos educativos innovadores y personalizados. Pero así como tiene estos elementos a favor, también están los elementos en contra, como por ejemplo lo que hablábamos en clases anteriores sobre la agudización de la brecha digital, la cual se relaciona con el capital cultural y la conectividad que tienen las personas. También tiene que ver con una sobrecarga informativa y la fragmentación de la atención. Entonces, hay mucha información y tenemos que ser muy selectivos a la hora de pensar, bueno, cuál de esta información es la que realmente está validada y nos sirve. Por lo tanto, también viene la otra postura en contra, que es la pérdida del rigor y la calidad en los contenidos. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar que la tecnología no puede ser algo neutral, sino que requiere una perspectiva crítica y estructurada para maximizar esos beneficios de los que hablamos y mitigar esa desigualdad estructural que serían los contra. Bueno, negativas inciden en los modelos de interacción sociodigitales. Entonces, estamos hablando y tuvimos una pequeña discusión entre competencias comunicativas como se conocen acá. Para nosotros, competencias comunicativas son leer, escribir, escuchar y hablar. ¿M? Pero aplicadas a los entornos sociodigitales, ya no son esas cuatro, sino que vienen siendo la competencia informacional, ¿sí? Que es la búsqueda, el filtrado de, em, y evaluación crítica de datos ante los algoritmos, la colaborativa, que es la co-creación de conocimiento en plataformas asincrónicas y sincrónicas, la multimodal, que es la producción y decodificación de narrativas transmedia e hipertextuales, y la intercultural, que es la navegación ética y empática en entornos de diversidad global. Esas cuatro competencias nos darían, ¿sí?, una ciudadanía digital responsable, que era lo que siempre estábamos diciendo, sobre hay que ser responsables tanto con los contenidos como lo que consumimos y lo que producimos. Bueno, entonces según esto también viene la otra pregunta que está relacionada con la incidencia que tienen todos estos temas en el campo educativo en el que nos desenvolvemos. Acá podemos ver
cómo la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación ha ido generando una transformación estructural en todo lo que tiene que ver con la educación. Acá vemos cómo nos pasamos de esos modelos tradicionales que se centraban más que todo en una transmisión unidireccional a lo que viene hoy en día, que es el paradigma actual, que ya los enfoques son más centrados en el aprendizaje activo, en el aprendizaje colaborativo y en el aprendizaje autónomo. Todo esto ha permitido que esas prácticas de escritura, las habilidades comunicativas que mencionaba la compañera Sonia en la diapositiva anterior, hayan ido evolucionando hacia formas pues más digitales, más hipertextuales, lo que ha llevado también a que tengamos que generar nuevas estrategias pedagógicas, ¿sí? Sin embargo, pues también es necesario mencionar que aunque listo, ha tenido esos beneficios y ha demostrado esta transformación, hay unos desafíos que aún persisten, que son los que tienen que ver con esas brechas de equidad y acceso a todo lo que tiene que ver con la conectividad y demás, a los equipos también, y esa urgencia de la formación docente crítica, porque para poderle sacar todo el provecho a las tecnologías de la información y la comunicación, los docentes tenemos que tener ciertas competencias específicas para poderlos implementar en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje de una manera acertada. Globalización y las hipermediaciones actuales. Entonces tenemos tres grandes grupos: la conectividad global, la interacción cultural y la construcción colaborativa. Esos tres grandes grupos van a unirse, ¿sí?, en lo que Manuel Castells determina como modelos flexibles, públicos y personalizados. ¿Cuál es el riesgo de este potencial o de qué depende? Entonces, estrictamente de una implementación que sea inclusiva y crítica, ¿sí?, pero que a su vez garantice la equidad, ¿sí?, y el desarrollo continuo de esas competencias digitales para que no se sigan reproduciendo las exclusiones que por lo general se viven diariamente. ¿Cuál sería el proceso de construcción de significados en el contexto actual de la sociedad digital de la información? Entonces, tenemos cuatro grandes apartados, ¿no? La producción y la circulación de contenidos digitales, ¿no?, donde los usuarios crean contenidos, como decíamos anteriormente. ¿Sí? Existe la autocomunicación de masas, las redes sociodigitales interconectadas, es decir, creamos, compartimos y circulamos contenido. La segunda es la interacción y la mediación tecnológica. Entonces tenemos las plataformas digitales, tenemos a los algoritmos que influyen en la visibilidad. No todo contenido circula de la misma manera y eso tiene que ver con los algoritmos y se configura una ecología digital de significado. No a todos nos va a llegar la misma información. Caso de qué propaganda les puede llegar a ustedes en el celular es diferente a cuatro o cinco personas que no manejan las mismas páginas, se podría decir. ¿Mm? ¿Qué sucede? Nos vamos al otro proceso, la interpretación y la resignificación. ¿Mm? Cada persona, según sus vivencias, según su cultura, eh, va a interpretar los contenidos, así sea el mismo mensaje, de diferentes formas. Hablábamos con la compañera, sí señora, pero para el profe no sería muy normal que a cada rato le digamos sí señora, porque para ellos es mande. ¿Ah? Entonces es un mismo mensaje, pero la interpretación y el significado son diferentes. ¿Qué sucede? Construcción colectiva del significado. ¿Mm? ¿Cómo se construye un significado? A partir de que la sociedad acepte, ¿mm?, que determinar algo. Entonces tenemos los comentarios, la interacción, la colaboración digital para producir una inteligencia colectiva. Entonces, asimismo, también aquí en el diagrama, según lo que nos decía la compañera, nos damos cuenta que ese proceso de construcción de significados está influenciado por diversos factores. Sí, son unos factores que van a modular el proceso como tal. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos tiene que ver con las competencias digitales,
que son las que permiten interpretar críticamente y participar activamente en ese proceso de construcción del significado. También va a estar modulado por el contexto sociocultural, que finalmente es el que condiciona los marcos de interpretación. También va a estar modulado por todo lo que tiene que ver con la brecha digital que hablábamos en las diapositivas anteriores, que de una u otra forma limita el acceso y genera esas desigualdades. Y pues por último, con la interculturalidad, que es la que amplía la diversidad de significados al incorporar pues múltiples perspectivas que vienen pues de cada uno de los actores que participan en la construcción del significado. Como conclusión general, pues decíamos, es un proceso multidimensional, ¿ah? Porque la comunicación en esta sociedad, como decíamos anteriormente, ya trasciende de lo tecnológico, es un proceso sociocultural que es dinámico, siempre está cambiando, siempre se está alimentando de las demás culturas y está cruzado por redes y datos, construyendo un nuevo sujeto. ¿Cuál es el nuevo sujeto? Lo que ahora conocemos como un prosumidor, ¿ah? Que pasa a ser un prosumidor activo, ¿ah? Y que altera radicalmente los comunicativos unidireccionales enfrentándose a una influencia algorítmica. Y por último, la alfabetización que debe ser técnica, crítica y ética. Por tanto, surge abordar la desigualdad estructural para democratizar la ciudadanía digital. Referencias bibliográficas que utilizamos en esta presentación y Muchas eso gracias. sería todo. Muchas gracias.